Entre aquellas prácticas que involucran únicamente la lectura de texto, podemos encontrar en el ámbito de participación social el leer notas en prensa escrita. Por otro lado, las prácticas que involucran leer para producir un texto, leer para preparar una participación oral, leer para saber más o recomendar un texto, son aquellas que se encuentran dentro del ámbito de literatura, ámbito de estudio y de participación social, tales como elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes, elaborar un programa de radio, escribir un reportaje sobre tu localidad, escribir cuentos de misterio o terror para su publicación, elaborar un manual de juegos de patio, escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca del aula, adaptar un cuento como obra de teatro, escribir cartas de opinión para su publicación, producir un texto que contraste información sobre un tema, conocer una canción de los pueblos originarios de México, escribir poemas para compartir y elaborar un álbum de recuerdos de la primaria. Para interactuar con otros a partir de un texto o interactuar únicamente con el texto implica recomendar un cuento por escrito, escribir poemas para compartir, escribir un reportaje sobre ti, escribir cuentos de misterio o de terror para su publicación, o escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca del aula, adaptar un cuento como obra de teatro, escribir cartas de opinión para su publicación, producir un escrito que contraste información sobre un tema o escribir poemas para compartir. 4. ¿Se garantiza el principio de diversidad de propósitos y situaciones de lectura? Sí. 5. ¿Hay variedad de maneras de leer? Sí, se utilizan reseñas de novela, reportajes, noticias, entrevistas, poemas y cuentos. Los textos que se proponen leer son narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, directivo, científico, literario y publicitario. Estos con el propósito de leer para obtener una información en general, leer para obtener una información precisa, leer para seguir instrucciones y leer para comunicar un texto a otro. Estos se pueden leer de diferentes maneras, como la lectura puntual, lectura compartida, lectura rápida y lectura secuencial.